Continúa medianoche por Set Radio. De la noche, 45 minutos. Seguimos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en medianoche seguimos con más noticias en el cierre de la jornada. El gobierno propuso en Austria una reforma radical de la estrategia antidrogas. El Estado colombiano, a través del ministro de Justicia, Yesid Reyes, propuso ante la Comisión de Estupefacientes reunida en Austria una reforma radical de la estrategia de combate contra las drogas en el mundo. Ante ese escenario, en el cual es el máximo foro de la materia, Reyes resaltó que el negocio ilegal ha cambiado y que, sin embargo, los estados lo siguen combatiendo con herramientas pensadas hace 40 años. La diferencia entre países productores y consumidores, que fue uno de los pilares de esa política, se torna cada vez más difusa. Las drogas que de origen natural, como las que se han orientado los mayores esfuerzos hasta ahora, empiezan a ceder terreno frente a las de origen sintético, dijo Reyes. Estas mutaciones evidencian que el universo de las drogas ilícitas ha cambiado. El ministro recordó que en todo el mundo hay unos 250 millones de personas que consumen drogas de manera problemática y que 5 de cada 6 de ellas no tienen acceso a tratamiento para su adicción. Diariamente cerca de 500 mueren por situaciones que están siendo relacionadas con el consumo de drogas y que serían fácilmente prevenibles, señaló. En el mismo sentido, dijo que es inexplicable que el 75% de la población mundial tenga poco o nulo acceso a fármacos contra el dolor elaborado a partir de las sustancias controladas por su estrecha relación con el mundo de las drogas prohibidas. Vamos a estar muy pendientes ante esta información, ante lo que va a ser ahora la propuesta del gobierno ante el cambio de las drogas. Pero 12 de la noche, 46 minutos, pero caso contrario, los Estados Unidos en las últimas horas advirtió que en Colombia el aumento en el cultivo de drogas ha crecido. Los cultivos de drogas ha crecido. Los cultivos ilícitos en Colombia se dispararon durante el 2015 a niveles casi nunca antes vistos en los últimos 15 años. De acuerdo con estadísticas de la Casa Blanca que fueron publicadas este lunes, el año pasado las hectáreas cultivadas con coca alcanzaron los 159,000, una cifra que no se veía desde el año 2007 y que representa un aumento del 42% con respecto a los cultivos registrados en 2014. Pero el dato más dramático de la nueva estadística estadounidense es que representa una duplicación de los cultivos de coca en el país, que en tan solo 2 años, de las 80.500 que había en 2013 a las 159,000 que ahora se registran. Otro dato altamente alarmante es la cifra de la producción potencial de la coca cultivada, que es decir, la cantidad de cocaína que se puede producir de las matas sembradas. Según Estados Unidos, esta producción se disparó un 68%. En este caso, en un solo año, de 250 toneladas métricas que se estimaban en el 2014 a las 420 toneladas métricas del 2015. Se trata de la cifra más alta en los últimos 8 años y es el dato más agudo que se presenta de un año a otro en la historia de este tipo de mediciones. Vamos a estar muy pendientes a las reacciones del gobierno de los Estados Unidos. 12 de la noche, 48 minutos. Vamos a continuar con otra información, porque un estudio sobre de la Fundación Merani sobre la educación en Colombia indicó que la evolución en la calidad ha sido mínima. Así lo afirma un estudio de esa fundación que evaluó 15 años de los resultados del Saber 11. Luego de analizar los resultados de las pruebas Saber presentadas por estudiantes de último año de bachillerato entre el 2001 y 2015 de los cerca de 13.500 colegios del país, la Fundación Merani concluyó que la evolución en materia de calidad durante ese periodo ha sido mínima, particularmente en la educación pública. De hecho, los autores de este trabajo insisten en que este paro ni en 100 años podrían igualar a Chile, el país más educado de la región, en el desempeño de las pruebas PISA. Según el estudio, que demandó 4 años, pese a que la inversión en colegios oficiales se ha duplicado en la última década, su desempeño no ha mejorado e incluso en algunos casos la tendencia ha ido a empeorar. Al contrario, dice el documento, de la curva de evolución de las instituciones privadas va en ascenso. Alejandro de Subiría, director de la fundación, explica que de todos los colegios oficiales hay unos 1.500 que han mejorado, no a una super velocidad, pero sí están avanzando. Sin embargo, se ven que hay alrededor de 5.000 que en 15 años no ha mejorado ni empeorado, y otros 1.500 que tienden a empeorar, y añade que eso no es posible, que se aumente la inversión pero que no pase nada, en el cual indica que algo se está haciendo mal. Esas afirmaciones hacen parte de una lista de 7 conclusiones a las que la Fundación Merani llama verdades incómodas y que, según expertos en educación, vale la pena ponerles especial atención. Vamos a tratar y a estar muy pendientes de este tema, y vamos a tratar durante toda la semana y también el transcurso del fin de semana con un análisis especial sobre el tema del fenómeno de la educación con las pruebas PISA. 12 de la noche, 49 minutos. Vamos a continuar con más información, porque en Caquetá despegó el programa de restitución de tierras, territorio clave de las FARC. Se prevén 1.600 solicitudes, 600 son de San Vicente del Caguán, Cartagena, El Chaira y Florencia.
Han pasado 28 años desde el episodio ocurrido en Santa Ana de las Herbosas, en Caquetá y en este caso, desde ese entonces una persona vive en Florencia sin ningún deseo de volver a la tierra que le da el dolor. Precisamente hoy el presidente Juan Manuel Santos inauguró este lunes la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras de Caquetá, que atenderá más de 1.600 solicitudes de reclamantes, 600 de ellas en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia. Funcionarios de la unidad afirmaron que esta apertura no solo facilita los trámites que antes se debían hacer en el Cauca, sino que entre otras cosas trae institucionalidad a un departamento marcado durante años por el abandono estatal. Caquetá es sin duda uno de los departamentos más afectados por la violencia, por el cual varios de sus municipios han sido por años el corazón de la guerrilla de las FARC, principales causantes del fenómeno de desplazamiento, abuso sexual, minería ilegal, entre otras actividades delictivas. El departamento no solo tiene un largo historial de violencia, sino que también tiene la memoria y el recuerdo del malogrado proceso de paz que surtió entre 1998 y 2002, y la zona de despeje, que según han documentado varios organismos internacionales, fue el principal foco para el despojo de tierras por parte de grupos armados y entes gubernamentales. 12 de la noche 51 minutos. Vamos a ir directamente con las cifras de la economía, lo que nos ha dejado las noticias de la economía y los indicadores. El dólar terminó su cotización en 3.175 pesos con 95 centavos, en el cual terminó una nueva jornada al alza. El euro terminó también su cotización en alza en 3.503 pesos con 41 centavos. Por su parte, el índice Colcap terminó a la baja en 1.298 pesos con 48 centavos. 12 de la noche 51 minutos. Vamos a ir inmediatamente con las noticias deportivas, con las noticias internacionales aquí en Medianoche. Internacional. ...12 de la noche 51 minutos... vamos a entrar directamente a las noticias de el mundo. Pues en Perú, según un estudio y un sondeo que se realizó, Keiko Fujimori perdería en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú optó este lunes por la salida definitiva de la carrera presidencial de César Acuña y Julio Guzmán, pero ahora les queda la tarea a sus seguidores de decidir a quién apoyar para que llegue a la casa de gobierno. Según el último sondeo de Ipsos, el candidato de centro derecha Pablo Kuczynski recuperó parte de su público que emigró hacia Guzmán y llegó de nuevo al segundo lugar con el 14% de intención del voto, siendo el candidato que llegaría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, que se mantiene en el primer lugar. En ese último escenario, el sondeo plantea que lo que sería PPK con el 40%, el que vencería a Keiko Fujimori con el 39%. Sin embargo, Fernando Tuesta, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, indicó que para ganar en segunda vuelta, PPK necesita pasar a la segunda vuelta. Según Tuesta, ese sondeo es apenas una simulación de escenarios que pueden no reflejar la verdadera realidad sobre la política del país. De hecho, aunque PPK subió 5 puntos en el sondeo, ese nuevo valor que obtuvo es igual al que tenía en octubre de 2015, es decir, que se recuperó, pero también se estancó al no ganar más adeptos de los que tenía inicialmente. Por el contrario, Tuesta cree que el candidato de centro izquierda, Alfredo Barnechea, que sí mostró un incremento de aceptación en el sondeo, está mejor posicionado y podría llegar a abanderarse del antifujimorismo. Vamos a pasar a otra noticia. 12 de la noche 53 minutos. Vamos a Rusia, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó en las últimas horas retirar las tropas rusas en Siria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este lunes la retirada de las fuerzas rusas que llevaban a cabo una operación de bombardeos aéreos en Siria por considerar que han cumplido su misión. El presidente Putin indicó que la tarea que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa tenían por delante se ha cumplido totalmente, y por eso ordenó al Ministro de Defensa que desde mañana, desde este día martes, comience la retirada de la mayor parte de las fuerzas en Siria, anunció Putin en una reunión con responsables de defensas y exteriores difundida por los medios rusos. La presidencia siria confirmó que en este caso la reducción de las fuerzas rusas en el país árabe fue acordada tras una conversación telefónica entre el presidente sirio Bashar al-Assad y el ruso Vladimir Putin. En un comunicado, la oficina del jefe de Estado sirio explicó que ambas partes resolvieron disminuir el número de las fuerzas aéreas rusas en Siria
en concordancia con la situación actual sobre el terreno. Vamos a estar muy pendientes a esta información. 12 de la noche 56 minutos. Vamos inmediatamente a conocer las noticias deportivas a esta hora aquí en Medianoche. 12 de la noche 55 minutos. Tenemos más información para ustedes aquí en Medianoche. Deportes. Doce de la noche 12 de la noche 55 minutos. Vamos a pasar a la información deportiva a esta hora en Medianoche. Vamos con el fútbol porque Independiente Santa Fe no tiene chances para la Copa Libertadores. Tiene que ganar o ganar este día martes en su partido en la Copa Libertadores. La derrota en Brasil frente a Corinthians y el empate en su primer partido del grupo frente a Cerro Porteño en Bogotá pusieron en duda la clasificación del Santa Fe a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero la victoria como visitante en Chile despertó al León. Ahora los rojos tienen la clasificación en su casa. Este martes recibirán el Campina Cobresal en un horario inusual para un partido entre semana en la capital a las 5:30 de la tarde. El primero que se pone al frente para conseguir la meta es el técnico de Santa Fe, el uruguayo Gerardo Peluso, quien quiere dejar atrás el cansancio del equipo y los problemas de lesiones para mirar adelante y seguir en la lucha por un nuevo título continental tras haber ganado la Copa Sudamericana del año pasado. También este día martes, Atlético Nacional jugará a las 7:45 de la noche frente a Peñarol en un partido también por el grupo 4 de la Copa Libertadores. Nacional con un triunfo está en octavos de final en la Copa Libertadores. Pues si gana el partido, a Peñarol ingresará a la fase de los 16 mejores del torneo, en el cual ha tenido una campaña de ensueño en la edición de la Copa Libertadores 2016. 3 partidos, 3 victorias, muchos pasadas de buen juego en la consolidación de Marlos Moreno, que se ganó el puesto. Ahora pues el partido va a ser en Uruguay, pero Peñarol tiene problemas para confrontar la nómina. Su gran figura, el atacante Diego Forlán, no se pudo recuperar y también está en duda el zaguero Guillermo Rodríguez, y en Medellín fue expulsado el mediocampista Hernán Novik. A Peñarol, el último del grupo 4, el que completa el Sporting Cristal y Huracán, solo le sirve ganar. Vamos a estar muy pendientes de este partido. Los partidos de Copa Libertadores para el fútbol colombiano. Vamos a pasar a otra noticia. En el fútbol inglés, el Leicester, el sorprendente equipo de Leicester, volvió a ganar y está muy cerca del título de la Premier League. Okazaki anotó un gol de la victoria de chilena. El líder de la Premier League, Leicester, dio un gran paso en el objetivo de ganar el título al derrotar el lunes al Newcastle por 1-0 en el estreno del español Rafael Benítez en el banquillo del penúltimo clasificado. En un encuentro dominado por los Fox, aunque sin excesivas ocasiones de gol, el partido lo decidió el japonés Shinji Okazaki con un golazo de chilena desde el primer tiempo tras un saque de falta desde la banda derecha en este caso la defensa del Newcastle no acertó al despejar el balón y Okazaki desde el borde del área pequeña marcó un acrobático remate a espaldas de la portería rival. Tras el gol, el equipo que dirige el italiano Claudio Ranieri se dedicó a generar el ritmo del partido y ante un rival que apenas inquietó la portería local. Con esta victoria, Leicester se mantiene en lo más alto de la clasificación con 5 puntos de ventaja sobre el Tottenham, que derrotó al domingo a la Aston Villa por 2-0. 12 de la noche 57 minutos. Vamos con nuestro cierre de la información aquí en Medianoche. Vamos a conocer la información del clima para Bogotá y el país. A esta hora en Bogotá tenemos una temperatura de 14 grados centígrados, cielo cubierto y con posibilidad de lluvia en las próximas horas. Para este día martes tendremos un cielo cubierto, la temperatura máxima será de 19 grados y la mínima en la noche va a ser un cielo cubierto, la temperatura mínima será de 11 grados centígrados. Vamos a pasar directamente a Tunja, a la capital de Boyacá. A esta hora en Tunja tenemos una temperatura tenemos una temperatura importante, una temperatura de 11 grados centígrados, cielo en niebla. Para este día martes tendremos cielo cubierto con posibles tormentas, con dispersas tormentas en Tunja, la probabilidad es de 30% de tormentas, la temperatura máxima será de 17 grados y en la noche habrá cielo cubierto, la temperatura mínima será de 11 grados centígrados. 12 de la noche 59 minutos aquí en Medianoche.
12:59 minutos. Con esta información cerramos esta medianoche por este día.